Sí, evidentemente estamos a 90 minutos de tener la chance de jugar una de las 3 finales posibles, digamos, de la temporada y está claro que me parece bien que estemos todos los componentes porque es muy importante ya tener en el mes de febrero la posibilidad de tener asegurada la final de la Copa del Rey. Yo creo que es muy importante, sobre todo el día de mañana, el control para no provocar un partido de permanentes idas y vueltas, porque ellos a la contra y con espacio tienen futbolistas que hacen mucho daño, ¿no? Para nosotros el control del juego y la terminación de la jugada siempre va a ser muy beneficioso de cara de no ofrecerle espacios a la Real Sociedad. Bueno, él ha hecho casi el segundo entrenamiento con el grupo y lo ha hecho bien y no tiene dolores y físicamente está muy bien. Vamos a ir viendo entre el partido de mañana, el partido con el Rayo, el partido del Manchester. Yo ya dije hace algunos días en otra conferencia de prensa que para mí, si bien es un partido muy importante y del cual todos hablan, para mí la presencia o no de él no tiene un mojón que es el partido con el Manchester. Puede ser antes, puede ser después. En todo caso será cuando lo creamos conveniente y cuando menos riesgos corramos con el futuro del futbolista. Bueno, más que preocuparme, lo que desearía es poder tener una continuidad en el juego que abarque mucho más los 90 minutos, ¿no? Me parece que en estos partidos de esta semana, los que han transcurrido, los 3 que pasan de la semana pasada, hemos tenido, quién sabe, como al principio, ¿no? Muy bueno lo de Valencia del primer tiempo, bastante bueno lo de Real Sociedad en los 25 minutos finales del primer tiempo, muy bueno lo del Sevilla del segundo tiempo, pero está claro que a medida que pasan los días y se avecinan partidos más decisivos, son muchos minutos los que le estamos otorgando al rival sin tener un nivel mucho más regular. Es una eliminatoria que está totalmente abierta. Nosotros lo que tenemos que hacer es hacernos dueños del partido, quitarle protagonismo al rival y ser los protagonistas nosotros. Esa es la mejor manera de calmar a la gente y de calmar al rival. No, yo siempre pienso que más allá de que tienen correlación los 90 minutos, el que pasó y el que viene, el partido hay que pensarlo como que está igualado y jugar un partido pensando en que estamos 0-0. Después, con el correr de los minutos, siempre hay tiempo para saber cómo manejar una diferencia, pero en principio nosotros vamos a jugar un partido que en nuestra cabeza va 0-0.